Tema 36. El género literario. Teoría de géneros. El concepto de género literario. Un género literario es una agrupación de obras que comparten rasgos formales, temáticos, enunciativos y pragmáticos. Estos rasgos no son siempre obligatorios ni aparecen con la misma intensidad, pero permiten reconocer ciertas regularidades: la presencia de una voz lírica, la organización de una historia, la representación escénica de una acción o la exposición reflexiva de ideas. La existencia de los géneros responde a una doble necesidad. Por un lado, facilita la clasificación histórica de las obras; por otro, orienta la recepción del lector. Ante títulos como La vida es sueño, Don Quijote de la Mancha o Soledades activamos expectativas distintas porque pertenecen a tradiciones genéricas diferentes. La teoría moderna, sin embargo, ha insistido en que los géneros son históricos, variables e híbridos. No existen al margen de las obras concretas, sino que la concepción de género va transformándose conforme aparecen obras nuevas. La novela puede incorporar ensayo, diálogo, poesía o un documento, y el teatro puede acercarse a la narración, así que estaríamos hablando de que los géneros, en cierta manera, son multimodales. En la antigüedad clásica, la reflexión nace en la poética de Aristóteles. En ella la literatura se entiende desde la mímesis o imitación artística de acciones, y caracteres y pasiones. Aristóteles distingue formas según el medio, el objeto y el modo de imitación, y concede especial importancia sobre todo a la epopeya y a la tragedia. Horacio, en la Epístola a los Pisones, ofrece una concepción más normativa. Cada género posee una dignidad, un tono y unas reglas de adecuación. La retórica clásica completó este marco al vincular estilo, finalidad y decoro, de modo que la obra debía ajustarse al asunto tratado y al público al que se dirigía. Durante la Edad Media no desaparece la conciencia genérica, pero se organiza de otro modo. Conviven formas cultas y populares, orales y escritas, religiosas y profanas. Y estos tres ejes son los que van a definir un género u otro. El cantar de gesta, la lírica tradicional, la poesía cancioneril, el exemplum, las vidas de santos o el teatro litúrgico muestran una clasificación menos sistemáticas, pero sí que es muy rica ya en prácticas literarias. El Renacimiento y el Barroco recuperan los modelos clásicos y los vuelven a poner en boga, aunque realmente lo que hacen es recrearlos con cierta libertad. La lírica adopta formas italianas como el soneto, la novela ensaya nuevas posibilidades y el teatro, sobre todo en España, mezcla lo trágico y lo cómico contra la rigidez clásica. Fuenteovejuna o El Caballero de Olmedo muestran que la práctica literaria suele ser más flexible de lo que incluso era la teoría en aquella época. Y luego en el neoclasicismo vuelven a entender los géneros como modelos regulados por normas y de los que no convenía salirse mucho. En ellos predomina el decoro, la claridad, la separación de géneros y la función sobre todo moralizante y didáctica de la literatura. Luego ya entramos en el romanticismo, que lo que hizo fue romper la concepción que se tenía normativa respecto a los géneros. Aquí gana peso la originalidad y la libertad creadora, y la mezcla de formas se va imponiendo sobre la obediencia a reglas heredadas. Esto se ve mucho en el Fausto de Goethe, que es una completa amalgama de formas y de imitar diferentes épocas de la poesía. Desde esa época el género se entiende cada vez más como una tradición abierta y no como un molde cerrado que se tenga que seguir ciegamente. En el siglo XX la teoría de los géneros se renueva desde distintas corrientes. El formalismo ruso lo que hizo fue estudiar los procedimientos literarios y la evolución de las formas a través del tiempo. La escuela del New Criticism atiende a la autonomía del texto y ve el texto como algo en sí mismo, y la poética estructuralista lo que hizo fue analizar sistemas, códigos y funciones para intentar encontrar patrones entre ellos. Las corrientes sociológicas relacionaban géneros y condiciones históricas de producción,
La lingüística del texto lo que hizo fue examinar la organización discursiva junto con la semiótica. Uno de los teóricos más importantes al hablar del género fue Bastian, para quien los géneros estaban vinculados a prácticas sociales de comunicación. De hecho, su idea de géneros discursivos permite comprender que la literatura dialoga con formas vivas del lenguaje y lo puso en relación. La carta en género epistolar, la conversación en el género dialógico o dialogado, la crónica, el discurso filosófico a través del ensayo, la confesión o el relato popular en la cuentística. Vamos a intentar establecer una tipología de los géneros literarios. Podemos hablar primero de poético-líricos, como un grupo amplio. La lírica se caracteriza por la expresión subjetiva de una voz que comunica una emoción, una experiencia interior o una visión del mundo. No implica necesariamente autobiografía porque el yo poético todos entendemos que es una construcción textual y no una declaración literal. En la tradición antigua aparecen formas griegas como el himno, la oda, la elegía o el epigrama. Ya en la tradición medieval y románica destaca la lírica provenzal, la canción, la cantiga y el villancico en el caso de la península ibérica y otras formas breves. Con el Renacimiento adquiere gran importancia el soneto, forma cerrada de 14 versos en decasílabos que permite desarrollar una tensión conceptual o emotiva que generalmente se resuelve hacia los últimos tercetos. Si vamos a otro posible grupo, también bastante amplio, serían los llamados géneros épico-narrativos, que estos organizan una historia mediante un narrador, unos personajes, un espacio y un tiempo. Su eje no es la representación directa de la acción, como en el teatro, sino su relato, aquello que se cuenta. La épica antigua y medieval cantaba hazañas colectivas y heroicas, y a todos nos vienen a la mente obras como la Ilíada, la Odisea o el Cantar de Mio Cid. Con el tiempo, la épica cede protagonismo a formas narrativas que eran más flexibles y no estaban tan subordinadas a la forma. Así fue como llegó la gran novela como el gran género narrativo moderno. Su amplitud permite integrar aventura, análisis psicológico, crítica social, reflexión filosófica y experimentación formal. Y el cuento, como género mal llamado menor, por su parte, se caracteriza por la concentración, la unidad de efecto y la economía narrativa que usa. Y luego tendríamos los géneros teatrales, que el teatro, como sabemos, posee una doble naturaleza, porque es un texto literario, por una parte, y luego cuando se lleva a cabo es un espectáculo escénico también. La obra dramática se construye mediante diálogo, acotaciones, conflicto y acción representable entre un público. Entre los géneros dramáticos mayores destaca la tragedia, centrada en conflictos graves y desenlaces dolorosos, la comedia, que está orientada hacia la comicidad, la crítica de costumbres o la resolución feliz. También tenemos el drama, que combina elementos trágicos y cómicos, y también existen formas breves como el entremés, el sainete, el auto sacramental, incluso más modernos, el sketch. Mm, los géneros didáctico-ensayísticos. Estos tienen como finalidad principal transmitir ideas, valorar la realidad, persuadir o enseñar. Y aquí se sitúan el diálogo, la epístola, el tratado, la fábula, el artículo y sobre todo, y el más importante, es el ensayo. El diálogo permite representar ideas mediante intercambio de voces. Pueden ser dos o pueden ser más, ¿vale? Un texto muy típico de este sería El banquete, de Platón, por ejemplo. El ensayo combina exposición, argumentación y subjetividad, porque siempre hay un punto de vista del autor. Si no, sería un paper científico. Y no pretende agotar un asunto, sino interpretarlo desde una perspectiva personal. Por eso puede oscilar entre el rigor conceptual y la libertad estilística, y esta tensión es la que lo caracteriza. Todo esto en la enseñanza de lengua castellana y literatura mm, debe evitarse como una mera enumeración de etiquetas, así que sería interesante trabajar los géneros como modelos de lectura y escritura. Reconocer quién habla y muy importante y muy interesante es
si podemos y tenemos tiempo, hacer talleres de escritura donde cojamos un tema y podamos pasarlo a través del filtro de diferentes temas, de diferentes géneros, perdón. En la ESO puede partirse de textos breves también y contrastivos, como un poema lírico, un fragmento narrativo, una escena teatral, y jugar con eso. Y en bachillerato el análisis puede concentrarse en la historia de la literatura, incluso en hacer comentarios de texto, identificando el género y justificando mediante rasgos formales y temáticos por qué pertenece a ese género y no a otro. También resulta útil proponer tareas de transformación, lo que hemos dicho antes. Incluso transformación donde haya géneros que sean muy próximos, si queremos hacerlo más complicado, y que capte los matices entre un género y otro, ¿vale? Por ejemplo, si estamos dentro de la poesía, pues diferenciar entre la oda y la elegía, cambiando un poquito las circunstancias que llevan a que sea de un género o de otro. Y en conclusión, lírica, narrativa, teatro y ensayo no son moldes cerrados, sino tradiciones dinámicas que orientan la creación y la lectura.